Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar sobre una de las propiedades importantes de lo que son los instrumentos de medición en el campo de la investigación. En los diferentes campos profesionales, eh, estamos trabajando nosotros en la publicación de artículos, publicaciones de tesis, proyectos, etcétera, ¿no? El día de hoy vamos a estudiar, en este caso, o revisar lo que es una de las propiedades, que es la validez, y específicamente la validez de contenido, ¿no? El campo de la validez, ¿no?, ha estado fundamentalmente señalado muchas veces y utilizado por diferentes profesiones o los profesionales que utilizaban sin ningún criterio de uniformidad, de homogeneidad. En el año 1950 aparece pues la presencia de la Asociación de Psicología Americana para poder tener un ordenamiento sistemático acerca de lo que es la validez en el campo de la investigación. En esta oportunidad nosotros vamos a revisar lo que es la validez de contenido mediante un procedimiento que es la prueba de distribución binomial. Bien, entonces la validez se puede determinar como el grado en que un instrumento de medición realmente mide esa variable que pretende medir, que es una definición de Garrett que él impartió o señaló en el año de 1937 y que hizo suya la Asociación de Psicología Americana porque constituye, digamos, un verdadero cimiento en el campo de la validez. La validez nos va a permitir conocer si los resultados obtenidos reflejan fielmente ese fenómeno o hecho de la realidad que nosotros pretendemos investigar. La validez nos puede otorgar a nosotros lo que es la seguridad y la exactitud acerca de lo que nosotros estamos pretendiendo recolectar de esos datos, de esa información. El hecho de no tomar en consideración o su no observancia nos va a llevar a considerar lo que llamamos el error sistemático en el campo de la investigación, ¿no? Bien, la Asociación de Psicología Americana en el año 50, su comisión determinó que para poder trabajar en el campo de la investigación se debería considerar tres tipos de validez. La validez de contenido, que es determinada a través de del juicio de expertos mediante procedimientos del panel de jueces, la V de Aiken o la prueba binomial. Bien, el segundo tipo de validez fue la validez de criterio, en el cual el instrumento de medición se va a medir mediante, en comparación con otros criterios externos, y de ahí va a surgir lo que llamamos nosotros la validez predictiva y la validez concurrente. El tercer tipo de validez propuesta fue lo que llamamos la validez de constructo, que es la que trata de explicar en un modelo teórico, ¿no? A fin de poder, digamos, realizar si los análisis de los ítems constituyen realmente la representación de aquello que nosotros pretendemos medir mediante esta posición teórica. Y lo vamos a hacer mediante una técnica matemática que es el análisis factorial, mediante dos fases, la fase exploratoria y la fase confirmatoria de los ítems. Y esto se va a realizar gracias a un procedimiento estadístico que es la técnica de correlación, surgiendo así dos tipos de validez, una validez convergente y una validez divergente. Bien, si nosotros quisiéramos determinar ahora la validez a través de uno de los procedimientos, que es la prueba de distribución, en este caso la prueba binomial, acá tenemos que realizar en primer lugar una matriz. Esta matriz que se va a presentar al señor juez o al experto, es una matriz que está constituida por 10 criterios, como ven ustedes, ¿no? Las instrucciones que se imparten es marcar con un alfa según el criterio que queda conveniente el juez en el ítem correspondiente. En la primera columna están los ítems, la segunda columna los criterios que deben tomarse en consideración. Luego tenemos una cuarta columna que es las alternativas de opciones sí o no, la quinta, y finalmente una columna de observaciones en la cual el juez puede escribir alguna observación en alguno de los ítems o preguntas, en este caso, acerca del instrumento. Entonces, los criterios que se toman en consideración son 10, como ven ustedes. Hay la 7 y la 8 es un criterio donde estamos nosotros dándole un énfasis de un color para determinar que la calificación corresponden en el sentido inverso, como lo vamos a ver después, ¿no? Entonces el juez, una vez que ha valorado toda esta matriz, va a sellar y a firmar, digamos, con su firma respectiva y su rúbrica, a fin de darle, digamos, la parte de la formalidad. Entonces el juez tiene esa opción, ¿no? Bien, aquí nosotros podemos presentar ahora lo que llamaríamos la prueba de validación ya con sus puntuaciones, con sus códigos asignados a la opción marcada. En el caso de que el juez haya considerado la columna
marcar la columna 1, en el ítem 1, por ejemplo, sí se ha considerado con un puntaje de correspondencia unívoca del número 1. En el caso de que corresponda, digamos, a la columna no, entonces se le va a poner con 0. Entonces, si es 1, sí, no, 0. A excepción de la pregunta 7 y 8, en las cuales la calificación de las opciones a marcarse es contraria, ¿no? Si marca el juez en la columna no, tendrá un puntaje de 1, igual en la 8, y si marca sí, tendrá el puntaje de 0. Así está determinado si ustedes leen la pregunta. ¿Eliminaría algún ítem del instrumento de regulación de datos? Si es sí, lógicamente. Si es no, llevaría pues a favor de lo que es la formulación del instrumento de medición. Bien. Bien, acá nosotros en esa matriz la vamos a llevar a una página Excel, ¿no? Esta página Excel, por ejemplo, vamos a construir en la primera fila horizontal. Vamos a ir escribiendo los jueces, el número de jueces, el juez 1, juez 2, 3, 4, 5, 6, de acuerdo al criterio que nosotros hayamos determinado para saber el número de jueces necesarios para determinar la validez de este instrumento. En la primera columna se van a colocar el número de los ítems en la parte vertical, ¿no? El ítem 1, 2, 3, y en este caso son 10 ítems. La prueba puede constituir de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ítems. Eso depende de la elaboración del instrumento que ha realizado, en este caso, pues el especialista, ¿no? En el contenido, como ven ustedes, ya se ha colocado esa codificación. Hemos colocado el puntaje ya convertido del juez en cada uno de los ítems. Por ejemplo, en el ítem 1, todos los jueces del 1 al 6 han colocado con la calificación sí y se le ha colocado el número 1. A excepción del ítem número 8, donde el juez número 6 ha colocado, pues, en este caso con el 0, ha colocado sí, entonces se ha colocado, porque es el valor contrario, no se olviden. Por eso revisemos lo anterior, ¿no? Bien. A continuación, vamos a hacer lo que es la sumatoria de cada una de las preguntas en la fila horizontal. Entonces, el ítem número 1 ha sido calificado por los 6 jueces en forma positiva con 1 y vamos a tener una sumatoria parcial de 6 puntos, ¿no? El ítem 2, el ítem 3, 4 y así en forma sucesiva. El ítem 8, el último juez, que es el juez número 6, ha calificado con 0. Entonces hemos hecho la sumatoria y salen 5 puntos, a excepción ya del 9 y 10 que tienen una puntuación de sumatoria de 6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar el puntaje de elaboración del juez de cada uno de los ítems para tener una sumatoria, digamos, total del puntaje. Bien, a continuación, a continuación, vamos a elaborar lo que se llama pues una columna donde va a ir, digamos, lo que se llama la prueba binomial, una columna que va a estar de amarillo, ustedes la ven, porque la suma total está en celeste. La columna de amarillos, ahí vamos a determinar el valor de P de cada una de las sumatorias de cada uno de los ítems, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Qué pasos debemos considerar para determinar estos puntajes de la P binomial? Entonces, primero creamos la columna, colocamos el nombre de P binomial. En segundo paso, damos un clic en la celda número 1 y luego insertamos la opción función. En tercer lugar, elegimos la opción estadística y en cuarto lugar, buscamos y elegimos lo que dice distribución binomial normal, porque van a salir varias opciones. Y en quinto lugar, aceptamos y luego hacemos la sumatoria de este valor del P binomial y va a ser un valor de 0.234.375. Este es el valor de la sumatoria de los pasos de la P binomial, ¿no? Bien, a continuación, ¿no? Y nosotros vamos a contestar un recuadro en el cual va a salir, digamos, algunas inquietudes para que podamos tener la P binomial. Cuando llenemos este cuadrito previo, se refiere, por ejemplo, en primer lugar, nos va a preguntar cuál es el número de éxitos que corresponde a la suma total de los ítems. En este caso son 6. Nos va a preguntar también cuántos son el número de jueces expertos o el número de ensayos. Tenemos que colocar el dato 6. En lo que se refiere a la probabilidad de éxito de cada ensayo, donde ustedes ven 0,5 es la constante, es una constante que se repite. Y la diferencia abajo donde es la tercera fila, vamos a colocar la palabra falso, que es un acumulado falso, que es una constante también de 0,05.
Visto eso, colocamos aceptar y nos va a salir este resultado sumatorio de 0.234.375. Este es el valor sumatoria de la P binomial. Bien. A continuación, nosotros vamos a dividir ahora ese valor de la sumatoria del P binomial de los ítems entre 10, porque ese es el número de ítems que corresponde a nuestra prueba. Entonces tiene 10 ítems. De ese resultado, ¿no? Que ustedes ven en el amarillo, ven ustedes al lado derecho, 0.234.375. En el lado izquierdo vemos el resultado final, donde vemos ese valor dividido entre 10 y nos va a dar como resultado final una P binomial de 0,0234375. Entonces, ese es el resultado final que nosotros vamos a poder comparar, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos la interpretación? La interpretación de este resultado se hace de la siguiente manera. En primer lugar, la condición es que si el resultado de la final de la P binomial es un valor menor o igual al valor de significancia 0,05, entonces el instrumento es válido en este caso. Pero si el valor de la P binomial es mayor a este valor de significancia de 0,05, entonces el instrumento no es válido porque no hay concordancia entre los ítems y estamos viendo nosotros el contenido de los ítems, ¿no? En este caso, el resultado final de la P binomial, siendo un valor de 0,0234375, ¿no? Resulta que es menor al valor del 0,5. Por lo tanto, el resultado final del P binomial nos determina que el instrumento es válido para poder ser aplicado a la investigación o a la muestra que nosotros estamos realizando. Bien, en este caso podríamos decir cuál es el proceso para poder nosotros validar un instrumento de medición. En primer lugar, hay que definir los constructos en una matriz. Definidos los constructos, que es la conversión de los conceptos lingüísticos en conceptos de variables para poder trabajar y de esa manera poder hacer la medición. En segundo lugar, es el diseño y el formato del instrumento. Cómo es el formato, cómo es diseñado el instrumento, etcétera. En tercer lugar, hay que remitir la documentación a los jueces del panel de expertos en el siguiente orden: el título del trabajo, los objetivos, la definición conceptual de las variables y las dimensiones o las categorías o subcategorías que usted pretende, digamos, evaluar. La matriz de consistencia interna o coherencia interna también, la matriz de operacionalización, la ficha de validación, el instrumento de validar y el certificado de validez que va a ser firmado y sellado por el juez validante. Y el cuarto paso es analizar los resultados de la validación que ustedes las van a redactar en el capítulo correspondiente a la parte metodológica en lo que se refiere a los instrumentos de medición, donde están la técnica y el instrumento de medición. Y con esto hemos finalizado lo que es esta alternativa de procedimiento para medir lo que es la validez de contenido mediante la prueba P binomial. Muy amable, gracias.